Porque ante las injusticias actuamos y lo hacemos sin excepciones, contra el de arriba y contra los que están a nuestro lado. Por eso quiero acabar subrayando la importancia de actuar. Actuar sirve contra los abusos y las acciones machistas. Sí, sirve. Le pido a las mujeres que actúen. Sirve actuar. Todas las personas que tenemos responsabilidades en cualquier lugar tenemos la obligación de actuar y lo estamos haciendo. Termino diciéndoles que hay que poner fin a la cultura de la impunidad. Y seguimos hablando de responsabilidades en el ámbito laboral, porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía responsabilidad a las empresas de la zona ayer, una vez pasada la alerta. Hay la obligación de proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgo. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Pero no se hizo este mismo aviso antes, cuando sí que había alertas de la Agencia Estatal de Meteorología de que esto podía ser muy grave. Antonio Ruiz es portavoz de CNT en Valencia. Buen día, Antonio. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hemos visto trabajadores y trabajadoras encerrados en fábricas y empresas como IKEA. Hemos visto un camión de Mercadona varado en medio de una riada, falleciendo en sus coches mientras volvían de sus puestos de trabajo. Se han vulnerado los derechos de los trabajadores, es evidente. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Esto es una situación catastrófica, ¿eh? Lo que se está viviendo aquí es una auténtica situación posapocalíptica y claro que hay responsables, ya no solo las administraciones públicas, por lo que han comentado las personas que estabais entrevistando anteriormente, sino también multitud de empresas, incluso empresas de gran renombre, ¿no? Como se ha citado el caso de Mercadona. Es que precisamente esto ya se sabía, es que había una recomendación clara y evidente y una alerta roja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología. Lo que no puede hacer, a nuestro juicio, la ministra de Trabajo es alegar o pedir o recomendar a las empresas que cumplan la legalidad. Faltaría. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es actuar, claro, faltaría más, evidentemente. Lo que debe de hacer el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección de Trabajo, que es el órgano competente en vigilar este tipo de situaciones, es prever lo que va a suceder y tomar medidas con anterioridad. Es que parece que no hemos aprendido nada, absolutamente nada, de la pandemia que hemos vivido hace escasos años. Claro, porque ¿qué dice la legislación laboral sobre cómo hay que actuar en una alerta roja? Claro, aquí hay dos variables, ¿vale? La principal es que el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece taxativamente que cuando existe en una empresa riesgo grave e inminente que pueda afectar a la vida o a la salud de las personas trabajadoras, hay una serie de obligaciones empresariales, ¿no? La principal es informar a la plantilla: oiga, esto está ocurriendo, hay un riesgo. Segundo, lo más importante, adoptar medidas de protección, porque recordemos que es una obligación legal, empresarial, velar por la salud y la vida de sus trabajadores y trabajadoras. Y tercero, si ese peligro se mantiene, pues no se reanuda el trabajo mientras subsiste ese peligro grave e inminente. Claro. Aparte de esto, que es una obligación empresarial, luego existe el derecho de los trabajadores. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a interrumpir su trabajo siempre que haya un riesgo grave e inminente contra su vida y su salud. Pero aquí nos encontramos con lo que está sucediendo y lo que hemos visto desde el sindicato CNT en toda la provincia de Valencia. Y es que cuando el trabajador o la trabajadora comunica a la empresa: oiga, mi coche está flotando en un río o no puedo acudir a mi puesto de trabajo, le dice: oye, búsquese la vida, coja un autobús o tiene la obligación de acudir a trabajar. Entonces, ese derecho a interrumpir que tiene el trabajador o la trabajadora, estamos viendo de que no es un derecho efectivo, porque al final quien tiene el sartén por el mango son las empresas. Y, a ver, los trabajadores y las trabajadoras tenemos un vicio, ¿no?, que es comer, ¿no?, y cobrar un salario, ¿no?, vivir, ¿no?, tenemos ese lujo. Y claro, ¿qué hace el trabajador o la trabajadora cuando la empresa le obliga a acudir a su puesto de trabajo? Pues en la mayoría de las ocasiones buscarse la vida como pueda
para intentar acudir a su puesto de trabajo. Claro, tenemos la manía de vivir, pero si puede ser sin jugarnos la vida. ¿Ahora los trabajadores pueden denunciar a estas empresas que les obligaron a quedarse? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay varias vías. Se puede denunciar a través de la Inspección de Trabajo, porque se puede entender que hay un incumplimiento empresarial en esa obligación, ¿no?, de interrumpir la actividad ante un riesgo grave e inminente, y si ese riesgo grave e inminente le ha provocado cualquier tipo de daño, ya sea material o ya sea su propio vehículo o lo que sea, se podría reclamar daños y perjuicios incluso por la vía civil. Y es que cuando estaba hablando antes de responsables, y hemos citado el caso de Mercadona, pero por poner un ejemplo, ¿no?, entre miles, imaginaros ahora mismo la situación que estamos viviendo aquí en la provincia y los trabajadores afiliados y afiliadas que nos envían continuamente, minuto tras minuto, lo que está sucediendo en tiempo real en sus empresas. Como digo, hay responsables, pero también de los sindicatos mayoritarios en algunas empresas. En el caso de Mercadona, el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no solo establece obligaciones de la empresa de interrumpir la actividad, sino que los sindicatos tienen una obligación también y tienen el derecho a interrumpirla. Es decir, el comité de empresa, entre situaciones de tal riesgo, debe reunirse inmediatamente e interrumpir la actividad y comunicárselo por escrito a la empresa. ¿Por qué esto no se ha hecho en Mercadona? ¿Por qué no se ha hecho en multitud de empresas del transporte de mercancías por carretera? Entonces ahí desde CNT lo que queremos es ser críticos, ¿no?, con esto, con lo que está sucediendo, y que también algunos sindicatos tienen parte de responsabilidad, porque tienen esa obligación de interrumpir la actividad aplicando, como digo, el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos. Antonio, esto es un reflejo de un comportamiento de las empresas. Sí, evidentemente. Es un reflejo y además de lo que se prima, ¿no?, que al final es el beneficio y el funcionamiento, ¿no?, normal de la economía. Cuando decía antes de que no hemos aprendido nada de la pandemia, es porque cuando, en los momentos más graves, ¿no?, de la pandemia, por lo menos a los inicios, en marzo de 2020, directamente se decretó, vía Real Decreto Ley, la prohibición de prestar servicios, excepto los servicios esenciales, ¿no? Lo recordaremos todos y todas. La hostelería, por ejemplo, estaba totalmente cerrada y las empresas no podían articular ningún tipo de actividad. Pues aquí se debería de hacer algo similar. Vivimos en la zona mediterránea. Conocemos perfectamente, ¿no?, que el clima mediterráneo, y además esto se estudia en el colegio, no solo aquí en el País Valencià, sino en todo el Estado, el clima mediterráneo, sus características básicas son una sequía estival larga y un otoño con lluvias torrenciales. Esto es así. Y desde pequeñitos, ¿no?, sufrimos lo que le llamamos la gota fría y tenemos recuerdos de la infancia de que siempre en octubre se lía, ¿no? Por hablar en claro. Sí. Oye, pues vamos a aplicar lo que se estableció durante la pandemia. Si la EMET está poniendo una alerta roja, ya no amarilla, ya no naranja, tenemos con antelación y podemos prever que hay una alerta roja. Si tenemos esta alerta roja, utilicemos los mecanismos legales que hemos aprendido de esta pandemia, ya no digo para hacer un estado de alarma, porque no es necesario, pero al menos para establecer algún tipo de cierre inmediato de toda actividad que no sea esencial, porque estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de vidas humanas. Que se podrían haber salvado. Vamos, de hecho, a hablar ahora mismo con quienes avisaron, con quienes dieron esa alerta roja. Antonio Ruiz, gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras.